Hola, bienvenidos a una emisión más de la LEF. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Hablaremos sobre Osama Bin Laden, tan de moda que está en estos días. ¿Quién es Osama Bin Laden? ¿Cuáles son sus implicaciones en el contexto internacional y qué pasa tras su muerte? Para ello estamos en el estudio Sonia Désiga. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en una emisión más de este programa. Nos acompaña Gloria Valencia nuevamente. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Y Héctor Herrera, un servidor. Comenzaremos entonces el debate y para empezar tenemos una sección, la canasta de surtida, donde hablaremos un poquito más sobre Osama Bin Laden. Hola, bienvenidos nuevamente a la LEF. Ahora conversaremos sobre la muerte de Osama Bin Laden. Les hablaré un poco sobre quién es Osama Bin Laden. Este sujeto que ahora está tan de moda en los medios de comunicación es en realidad un tipo al que Estados Unidos le tuvo mucho miedo durante los últimos años y que era casi el coco, el némesis total de los Estados Unidos en épocas recientes. Bueno, ¿quién era Osama Bin Laden? Era un sujeto árabe, de origen árabe. Él nació en Riad, la capital de Arabia Saudita, en los años 50, en 1957 para ser muy precisos. Venía de una familia yihadista, una familia además muy numerosa. Él creo que fue el hijo número 16, 17 de una familia bastante grande. Se decía también que era una familia muy adinerada, su padre fue empresario. Es famoso Bin Laden por haber sido el fundador de la red terrorista Al Qaeda, que hasta el día de hoy continúa operando. Es responsable, además, o se le imputan varios ataques terroristas a nivel internacional, en específico, y el que más conocemos todos es el del World Trade Center, el del 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas. Todos recordaremos aquel hecho, creo que quedó sembrado ya hasta como un acontecimiento internacional de suma relevancia, pero también hay otros atentados que han venido cobrando fuerza en los últimos años, o al menos de manera mediática, y que han servido para poner a Osama Bin Laden como un gran terrorista a nivel internacional. Y son atentados de los años 90, cuando él dinamita algunas embajadas estadounidenses en otros países como Kenia y Tanzania, desde 1998. Podemos decir entonces que ha sido uno de los fugitivos más importantes por estos acontecimientos. El FBI lo busca hasta el día de hoy como un personaje sumamente conflictivo. Fue el número 1 en la lista del FBI por muchos años, hasta recientemente, porque ustedes sabrán que acaba de morir hace unos días, el 2 de mayo, si mal no recuerdo, murió en Abbottabad, Pakistán, que es una localidad cercana a Islamabad, la capital, que ha estado operando de manera reciente. El operativo fue bastante conciso y fue comentado de manera internacional y criticado además por varias razones, entre ellas porque se dio muerte a Osama Bin Laden. Muchos esperaban que fuera capturado y no fue capturado al principio, sino que el objetivo era prácticamente asesinarlo, y eso fue lo que lograron, ¿no? Que es lo que discutiremos un poco más adelante en el debate. Ahora, podemos decir que la carrera de Osama Bin Laden tiene pues bastante prestigio en el mundo del terrorismo internacional, no solo porque era la cabeza de Al Qaeda, sino también por la manera en que se convirtió en un líder, en un mártir, en un héroe de todos los otros terroristas que lo veían como el gran ejemplo a seguir. Y la manera en que impacta además en la política internacional y en específico en los Estados Unidos, ¿no? Hirió al gigante que era además el objetivo principal de todos los yihadistas en el Medio Oriente. Él participa desde muy joven en diversos movimientos, y el más significativo es la guerra en Afganistán. Cuando los soviéticos invaden Afganistán en 1979, Bin Laden se convierte en una figura clave, porque él encabeza esta guerra santa de los musulmanes en contra de los soviéticos que estaban invadiendo y atacando Afganistán. Por supuesto que recibió apoyo de Estados Unidos, porque era luchar contra el némesis, la Unión Soviética. Al recibir este apoyo de Estados Unidos, se le da tanto dinero para que continúe su operación como entrenamiento por parte de la CIA. Por eso también critican mucho este aspecto, porque Osama Bin Laden fue una figura financiada y auspiciada por los Estados Unidos. Entonces, quien se convertiría en su mayor perseguidor también era su mayor promotor en los años 70 y principios de los años 80, cuando se enfrentan a la Unión Soviética. Esto nos habla de la contradicción que existía, ¿no? Y cómo Estados Unidos incluso ayudó a generar las condiciones del terrorismo del futuro, o a financiar a uno de los líderes como el propio Osama Bin Laden. Cuando ocurren los atentados del 11 de septiembre, es muy significativo porque Estados Unidos al principio busca quién fue el responsable, ¿no? Hirió no solo al World Trade Center, sino también al Pentágono, y tenía objetivos futuros. Entonces comienzan a preguntarse qué es lo que tenían que hacer respecto a este personaje. Y surge el propio Osama Bin Laden para decir que él había sido el responsable. Entonces se convierte ahora en un fugitivo de la justicia estadounidense.
Y para encontrarlo comienzan a hacer un rastreo internacional y lo encuentran en Afganistán. Y posteriormente también había supuestos de que estaba perdido en Irak. Lo cierto es que este se convertiría también en el detonante de 2 invasiones, la primera en 2001 hacia Afganistán y la segunda en 2003 hacia Irak. La muerte, como les dije, fue pronta para Osama Bin Laden. En fechas recientes acaba de morir, pero se especuló tiempo antes que había muerto. En el 2007 se especuló que había sido asesinado. Fue la primera gran revelación. Se decía que lo habían matado y que ya el mundo podía estar en paz, ¿no? Y al poco tiempo sale Osama Bin Laden en un video de Al Jazeera a decir que no, que seguía vivo y coleando, que solo andaba de parranda, entonces que podían seguir cazándolo porque él no se había muerto. Por eso cuando murió recientemente algunos decían, bueno, ¿en verdad habrá muerto o se habrá inventado otro teatro? ¿O será que sigue fugitivo y todavía tendremos que buscarlo? Lo cierto es que ahora el presidente Obama sale a declarar que está muerto, que funcionó la operación y que entonces podíamos ya estar en paz y tranquilidad para continuar con este contexto internacional. Bueno, bienvenidos de vuelta. Ahora escucharemos las opiniones de Sonia, de Gloria, sobre este tema tan controvertido a nivel internacional. ¿Qué opinan ustedes sobre la muerte de Osama Bin Laden? ¿Cree que tenga una repercusión en el futuro? Yo creo que sí va a tener una repercusión importante en lo que va a ser la política mundial de los próximos años, ¿no? Y yo creo que va a tener importancia a partir de este año y en el próximo tiempo, porque hay muchos factores que no estuvieron claros en la muerte de Osama Bin Laden, ¿no? Lo que a mí me llama primero la atención es que se le dio muerte en vez de haber sido juzgado, ¿no? Yo creo que uno de los hombres más buscados en el mundo debió de haber sido juzgado en vez de asesinado, ¿no? La segunda, la forma en que se le dio muerte, ¿no? Porque algunas opiniones de personas o de testigos que estuvieron presencialmente en ese momento aseguran que fue capturado y que aún estando vivo lo pudieron haber tomado como simplemente como un rehén Claro. Para llevarlo a Estados Unidos, ¿no? Para seguir un proceso como se le hace a muchos otros terroristas. Y sin embargo a Osama Bin Laden se le capturó vivo y se le dio muerte en ese mismo momento. Y por último, algo que a mí me llama mucho la atención es que se encontró en Pakistán y Estados Unidos no tenía la autorización de Pakistán para entrar a su territorio y hacer la operación militar que hizo, ¿no? Entonces creo que es importante que le tomemos atención también a cuál va a ser la postura de Pakistán. Y por último, pues también cuál va a ser la postura de Al Qaeda, ¿no? ¿Qué tipo de amenazas puede sufrir Occidente después del asesinato del líder de esta organización? Entonces hay en la mesa más elementos de duda que de certeza. Todo parece un futuro del que vamos a ver qué es lo que hace Al Qaeda, vamos a ver qué opina Pakistán. Todo es incertidumbre en este contexto. Por eso creo que el debate central se ha venido centrando en dónde debemos colocar a Osama, como un prisionero de guerra, como un héroe de guerra, como un criminal que fue asesinado en una operación que salió mal, o si verdaderamente el objetivo fue el correcto y su muerte era lo que se buscaba. Creo que buena parte de esa incertidumbre se da porque, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional no está tipificado todavía que el terrorismo sea un delito, ¿no? Entonces, el terrorismo todavía no tiene esa figura, entonces no se le podría juzgar a Osama Bin Laden, al menos no en la Corte Penal Internacional o en alguna instancia así, por terrorismo, porque no son competencias de la Corte, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, a otros prisioneros que se capturaron en Irak y en Afganistán durante las guerras, sí se llevaron a Cuba, por ejemplo, y ahí están presos. Entonces, yo creo que a Osama Bin Laden, con la misma condición con la que se le ha tratado a sus compañeros, se les debió de haber tratado, ¿no? Se especulaba que una vez arrestado iba a ser llevado a los Estados Unidos para ser juzgado por cortes civiles o militares, desconozco exactamente cuáles, pero que finalmente iba a ser como un juicio cerrado para los Estados Unidos. ¿Y quién iba a cuestionar además a Estados Unidos en un contexto internacional? No creo que otro país hubiera dicho, no, que se lleve a cortes internacionales o a otros estados donde también cometió delitos contra la humanidad. Sí, sobre todo porque con sus antiguos colaboradores que ya han sido capturados, la opinión internacional nunca se ha puesto a favor de los terroristas, ¿no? Siempre se deja a la ley de Estados Unidos y que Estados Unidos los juzgue como mejor convenga. Pero también yo creo que buena parte del asesinato de Osama Bin Laden o de la muerte de Osama Bin Laden tiene mucho que ver con el contexto político de Estados Unidos actualmente, ¿no? A Obama le convenía más
darle muerte a Osama Bin Laden para aumentar su rating, por así decirlo, entre los futuros votantes en las próximas elecciones, que simplemente llevarlo prisionero, ¿no? O sea, le da más popularidad porque es símbolo de victoria. Sí, es sin duda alguna relevante todo este hecho, porque como tú mencionabas, otros fugitivos de Estados Unidos en materia de terrorismo han sido juzgados por cortes estadounidenses, ¿no? Aquellos que aparecen en la lista del FBI de los más buscados después de Osama eran atrapados en ocasiones y llevados a los Estados Unidos, y la opinión internacional tampoco jugaba un valor muy importante. No se decía, no, deben ser juzgados en cortes internacionales o deben velarse por los intereses en otros foros. Entonces es importante señalar eso. A mí me hubiera parecido casi encantador y todo un espectáculo muy emocionante que se hubiera hecho como los juicios de Nuremberg, ¿no? O los juicios de Tokio, por ejemplo, cuando se juzgaron a los criminales nazis y a los criminales japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y se hicieron públicos los juicios a nivel internacional y todos los actores estaban involucrados y se juzgó ante la vista de todos a los criminales de guerra. ¿Por qué no hacer algo así con Osama? Atrapar a Osama, a su séquito de personas, y hacer el juicio de Nuremberg, que se llamaría, no sé, el juicio de Washington o el juicio del World Trade Center. Le inventaríamos un nombre muy rápido, yo creo, pero lo importante sería llevar ese hecho a la palestra internacional y debatirlo, y que sea juzgado ante los ojos de todo el mundo. Pero también mucho se decía al respecto que no se había capturado Osama Bin Laden porque en realidad no estaba muerto, ¿no? Hubo muchas dudas cuando surgió la noticia de Osama Bin Laden ha muerto, porque como lo mencionábamos en nuestro último programa, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, ¿no? Y los medios querían la foto, querían ver el cadáver, querían transmitirle a la población de que sí era cierto, y nadie lo vio, y mucho se especuló de que ni siquiera tenían un cadáver que mostrar, que no era Osama Bin Laden el que había muerto, ¿no? También cuando, según para cumplir las tradiciones islámicas, lo tiran al mar, deshacerse del cuerpo muy rápido también trajo muchas preguntas hacia la opinión pública, ¿no? Y recuerdo las primeras fotos, y ustedes me corregirán, pero cuando salieron las imágenes, en un principio en el internet sobre todo, se veían adulteradas, ¿no? No sé si vieron una o dos fotos de Osama sí, con moretones y así el ojo de la pelea del barrio. De hecho eran falsas. Yo vi en internet una foto y la habían sacado de una película. Me parece que La caída del halcón negro. Ajá. Tomaron una escena y nada más le cambiaron al militar que estaba muerto en la película, le cambiaron la cara, nada más por la de Osama Bin Laden, y le agregaron un balazo en la cabeza, pero se veía completamente falsa. Sí, ahí los diseñadores gráficos tuvieron bastante trabajo en el tintero para poder seguir ideando cómo divertirse a costa de Osama, ¿no? Y sobre todo porque se especulaba si había muerto o no en base a las fotografías, ¿no? Se decía, el gobierno de Estados Unidos no nos quiere mostrar las fotografías. Eso prueba que quizá no lo mataron, o fue otra persona. Y ante la reticencia de Estados Unidos de mostrar las fotografías, entonces los medios comienzan a inventarse sus propias notas. Y sale toda esta pregunta. Y ahora, respecto al tema que mencionabas, sobre enterrar el cuerpo de Osama o no, también es todo un debate. Claro, además hay que tomar en cuenta que la muerte de Osama se puede ver como un instrumento mediático, ¿no? Como le decías tú, como le decía Sonia, es importante que esta muerte le elevó el ranking a Obama, y también hay que ver qué viraje toma su política exterior, ¿no? Porque ahora ya no tiene ese enemigo, aunque sigue estando el terrorismo. Estados Unidos y sus aliados van a tener que buscar otro enemigo físico, ¿no? Alguien en quien descargar todo este arsenal mediático en el que basan muchas de sus acciones. Y también hay que esperar, como decía Sonia, la postura de la contraparte, ¿no? Cómo reacciona Al Qaeda. Ajá. Y tiene que ver también con esto último que mencionaba sobre el cadáver de Osama Bin Laden, ¿no? Porque hablábamos fuera del aire que al no enterrar el cuerpo también se evitaron construir un nuevo monumento donde pudieran ir los seguidores y ponerle flores y hacer como el monumento del héroe caído que fue vencido por los Estados Unidos, pero que es un mártir para el movimiento yihadista, ¿no? Sí, de hecho también decían que la residencia donde él estaba oculto durante mucho tiempo la iban a quemar precisamente para evitar que los islamistas radicales fueran ahí como un centro de devoción hacia Osama Bin Laden, ¿no? Como un templo de adoración, ¿no? Porque de acuerdo al Islam, el cadáver tiene que ser enterrado por la supuesta resurrección en un futuro. Entonces, si tú lanzas al mar o incineras un cuerpo, estás como
cortando la puerta por la cual podría resucitar algún día Osama Bin Laden, ¿no? Que sería gracioso ver la resurrección de Osama Bin Laden tipo zombie o no sé, quizás surja un videojuego de eso, pero sería interesante ver qué hacemos con todo este tema, ya que no hay líder, ya que no hay un héroe a quien seguir. Ahora qué va a ocurrir con el movimiento de Al Qaeda y con esa imagen que queda vacía del lugar. Yo creo que independientemente de que hubieran guardado o conservado o no el cuerpo, la figura de Osama Bin Laden va a pasar de lado, ¿no? O sea, va a seguir habiendo un líder siempre en Al Qaeda y siempre van a... No porque Osama Bin Laden hubiera muerto ya se va a desaparecer la organización, no, al contrario. Yo creo que hay que estar al pendiente de lo que pueda hacer la organización como represalia por la muerte de Osama Bin Laden, que fue el fundador de Al Qaeda y entonces al que se le tenía en ese sentido cierto respeto, ¿no? A mí me llama la atención que apenas se publicaron en las noticias en internet un video en el que Osama Bin Laden se sentía algo así como contento por los nuevos o por los recientes movimientos en Medio Oriente, ¿no? O sea, él decía Egipto, Túnez, esos se van a ir expandiendo y su idea más bien era que esos movimientos se expandieran a toda la zona de Medio Oriente para generar mayor libertad en esa zona o para hacer un contrapeso importante hacia Occidente, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor este tipo de organizaciones como Al Qaeda puede promover o financiar este tipo de rebeliones para que en verdad sea una zona desestabilizada para Occidente. Y además de los ataques que puedan presentarse en Occidente, ¿no? En Estados Unidos o en otros países de Europa que han apoyado la guerra, ¿no? Hay que ver qué tipo de terrorismo se va a llevar ahora a cabo. Ya se habla de posibles sucesores también en el lugar de Osama, un error que también cometieron los medios de comunicación cuando dieron la noticia, así haciendo un paréntesis, que decían que había muerto Obama, ¿no? Creo que el shock sería más grande que el de Osama. Pero el punto que iba a mencionar es el posible sucesor de Osama ya se empieza a cabildear. Se dice que es Ayman al-Zawahiri, perdón por mi pronunciación tan fluida en árabe, pero no es una lengua que maneje mucho. Este sujeto es bastante simbólico porque es líder de Al Qaeda en Egipto. Egipto que además acaba de pasar por una reciente convulsión, como mencionaba Sonia. Entonces, la manera en que este líder pueda posicionarse en el mundo árabe a través del puesto de Al Qaeda creo que será sin duda alguna interesante. Podríamos hablar de una revitalización quizá de Al Qaeda ahora que tiene un nuevo líder y sobre todo que este líder opera en la parte norte de África. Pasando a otro tema que me parece igual significativo y bastante interesante, es el caso de Pakistán, ¿no? Fue asesinado en Pakistán, como mencionaba Sonia al principio, y se especula mucho sobre la participación del gobierno pakistaní en no solo la captura, sino en el propio cobijo que le dieron a Osama Bin Laden. Se especula que Pakistán apoyó de manera quizá directa, algunos más eufemistas dicen que indirectamente, en mantener a Osama Bin Laden oculto para los estadounidenses. Incluso el gobierno pakistaní ha protestado porque se dice que invadió la soberanía de su propio territorio al llevar a cabo un operativo estadounidense por personal militar estadounidense en territorio pakistaní. Esta misión, que además tenía meses como anunciada, sin duda alguna pone a Pakistán en el ojo del huracán. Pakistán será el nuevo Afganistán. Ahora, ¿cómo reaccionará Estados Unidos ante Pakistán? Porque sería bueno incluso analizar la trayectoria en la relación Estados Unidos-Pakistán. Cómo se han llevado históricamente estos dos países. En ocasiones parecen ser muy amigos y en ocasiones son enemigos, ¿no? La relación, por ejemplo, Pakistán-India. Estados Unidos se ha metido ahí a jugar contrapesos, a veces se mete a apoyar a India, a veces a Pakistán. Entonces, ¿en qué medida ahora Pakistán puede convertirse en el próximo ojo del huracán de la política exterior estadounidense? Sí, al respecto yo creo que Pakistán debió de haber puesto desde el principio su postura en, bueno, si tanto atentaba contra su soberanía esta operación militar, en contra de Estados Unidos, ¿no? Porque indudablemente no hubo apoyo de pakistaníes en la operación militar, ¿no? O sea, todo fue hecho por estadounidenses. Entonces sí fue una incursión dentro de su estado sin permiso de el gobierno de Pakistán, pero aún a pesar de eso, en los últimos meses no se ha visto ninguna postura de Pakistán, ¿no? O sea, no se ha emitido una carta diplomática hacia Estados Unidos que pregunte o que mande preguntar por una justificación de esa intromisión en territorio.
y han sido realmente más pasivos los pakistaníes, ¿no? Tal vez el gobierno pakistaní ya sabía que ahí estaba Osama Bin Laden y nunca lo dijo antes, ¿no? Entonces es también una manera de que no haya represalias también contra Pakistán por haber ocultado durante mucho tiempo a este líder terrorista, ¿no? Pero también a mí me llama mucho la atención, y no sé cuál sea su opinión al respecto, sobre la seguridad en Estados Unidos, ¿no? Se dice que en Estados Unidos la seguridad es la más grande del mundo, ¿no? Sin embargo, Osama Bin Laden pudo haber desviado esa seguridad o pudo haberse ocultado sin que Estados Unidos lo encontrara durante mucho tiempo, ¿no? Yo leía notas en internet que decían que ¿cómo es posible que la CIA y todas esas agencias de inteligencia con tanta tecnología no pudieran haber identificado, por ejemplo, correos electrónicos enviados por Osama Bin Laden, ¿no? Cualquiera podría, o se ha presentado en otras ocasiones el caso de hackers y los encuentran rápidamente, ¿no? Hackers que entran en bancos o en empresas importantes que hacen fraudes y son encontrados por estas agencias de inteligencia. ¿Y cómo es posible que Bin Laden hubiera permanecido tanto tiempo oculto, aún usando los medios electrónicos para comunicarse con otros personajes de su organización, y aún así el gobierno de Estados Unidos no fue capaz de rastrearlo por ese medio, ¿no? Qué grandes ironías. Podría haber estado viviendo en la Gran Manzana, con lo que nos dices, al lado del World Trade Center, y no se hubieran dado cuenta. Sí, es un tema interesante en la mesa, el de la seguridad estadounidense, porque nos traslada del panorama internacional al local. ¿Qué pasa al interior de los Estados Unidos una vez que muere Osama Bin Laden? Algunos especulan una serie de ataques terroristas a nuevos blancos en los Estados Unidos. Otros ven un movimiento civil apanicado, con miedo en las calles. Ahora que murió Osama, quizá el conflicto sea peor, ¿no? Se puede recrudecer la propia dinámica terrorista que han seguido los grupos como Al Qaeda. Y la otra, hay grupos que están muy tranquilos. En los Estados Unidos se dice, bueno, ya podemos respirar en paz porque finalmente el coco que nos ha seguido durante tantos años está muerto. Entonces es casi como un capítulo cerrado de esta primera guerra, o la primera página pasada de lo que podría ser un conflicto que pudo haber ido a mucho mayor escala. Me llama mucho la atención lo que comentas, porque justo después de que se anunció, de que Obama salió en cadena nacional diciendo que se había dado muerte a Osama Bin Laden, la gente en Estados Unidos salió feliz, ¿no?, a celebrar la noticia, ¿no?, sin ponerse a pensar en cuáles podrían ser las repercusiones para su país, ¿no? Y me llama mucho la atención porque ¿qué tipo de mentalidad se le está inculcando a las personas en Estados Unidos, ¿no? Por una parte, celebran que se le haya dado muerte a Osama Bin Laden, pero no se les dice, dentro de poco puede haber un atentado, ¿no? O sea, las siguientes víctimas podrían ser ustedes que están saliendo a celebrar, ¿no? Qué mal. Qué macabro. Pero ha jugado también un papel de política interna motivacional, ¿no? Casi como en la plática y el té de manzanilla para revitalizar la política estadounidense, que estaba muy empantanada en fechas recientes. Ha servido de alguna manera en esa forma. Basta citar, por ejemplo, el aumento en la popularidad de Obama. Tras la muerte de Obama ahora escala peldaños en la popularidad. Y si recordamos, hace unas semanas Obama ya hasta lo estaban dando por muerto prácticamente para la reelección. Se decía que su popularidad estaba tan baja que era muy poco probable que se reeligiera otra vez. Entonces, de alguna manera u otra, este suceso ha dado como puntos extras a Obama para continuar con una política más legítima para la mayoría del pueblo estadounidense, sobre todo en materia internacional, y que nos llevaría a preguntarnos, ¿y ahora qué, no? Después de Obama, que es la pregunta del programa, lo planteamos en un sentido para la comunidad internacional. Pero si lo vemos desde la perspectiva estadounidense, ¿y ahora qué después de Obama? La política exterior, ¿cómo se transformará en los Estados Unidos? De Osama. Yo creo que después de Osama, en la política, al menos interna, en Estados Unidos, pues obviamente sigue el proceso de reelección de Obama, ¿no? Yo creo que, bueno, para que Obama pueda seguir con ese proyecto de política exterior que impuso desde que entró al gobierno, pues obviamente necesita más tiempo, ¿no? Porque un periodo de gobierno de 4 años no es suficiente para llevar a cabo todo lo que tenía planeado, ¿no? Sin duda yo creo que la muerte de Osama Bin Laden le da puntos o le da más posibilidades de que siga teniendo legitimidad dentro de su pueblo, ¿no? Entonces tiene más posibilidades de ser reelegido. Porque
analicemos la política tanto interna como externa de Obama en su mandato, y se ha sabido ganar a la gente, ¿no? Cuando creía que ya no tenía mucha popularidad, entonces saca adelante una reforma de salud que le da más popularidad, ¿no? Dentro de ciertos sectores. Que ahora que intenta fomentar una reforma migratoria, bueno, le está dando popularidad en otro sector de la población, ¿no? El sector migrantes. Y en el sector más conservador de la población de Estados Unidos, que era lo que ellos querían, pues resultados de las guerras de Irak y Afganistán, ¿no? Los resultados que Bush no pudo dar en su periodo y que Obama se los está entregando ahorita, ¿no? Les dice, matamos a Osama Bin Laden, vamos ganando la guerra, que de antemano ya sabían que estaba completamente perdida, y eso le da puntos para seguir con su proyecto de gobierno en los próximos años, ¿no? Y entonces la política exterior estadounidense va a tener que redefinirse, o al menos es lo que pienso. Si una de las justificaciones de la invasión a Afganistán fue la búsqueda de Osama Bin Laden, que estaba siendo refugiado por el régimen talibán, ahora que Osama está muerto, ¿se acabó las razones para continuar en Afganistán? Se salieron del que era el némesis, y ahora, ¿cómo van a justificar que puedan continuar efectivos estadounidenses patrullando Afganistán? Yo creo que en Estados Unidos siempre se va a encontrar el pretexto perfecto para seguir en la zona donde tiene sus mayores intereses, ¿no? La reconstrucción de Afganistán, pueden decir, no, aún falta mucho para que sea un verdadero país democrático, tiene mucho que aprender de este gran país que es Estados Unidos, entonces, al menos en Afganistán y en Irak les espera mucho tiempo para poder dejar un pueblo democrático, ¿no? Un pueblo que sea igual a Estados Unidos. Bueno, igual a Estados Unidos, ¿no? Pero sería todo un reto. Pero esa es su bandera, decir, vamos a democratizar a todos para que todos sean como nosotros. Claro. Aunque no necesariamente ser como Estados Unidos es llegar al progreso, ¿no? Pero esa es la bandera que han vendido a todo el mundo durante mucho tiempo. Y si la semilla se expandiera a Pakistán, supongamos el caso contrario, ¿no? Ahorita dijimos, va a Estados Unidos a encontrar un nuevo pretexto para continuar o legitimar su presencia en Afganistán. Pero ¿qué pasará si este caso, la muerte de Osama, fuera también un pretexto para expandirse a otras zonas como Pakistán? De hecho, yo creo que el objetivo final de la política exterior de Estados Unidos no es Irak, ni Afganistán, ni siquiera Pakistán, ¿no? Yo creo que están más interesados en un rival potencial en la zona de Medio Oriente, y ese es Irán. Entonces yo creo que de aquí a los próximos años lo más probable es que se metan en todos los alrededores de Irán con tal de llegar a ese objetivo. Y Pakistán quedaría marginado. Yo creo que Pakistán jugará el mismo papel que ha jugado Afganistán e Irak. O sea, simplemente el hecho de permitir que vayan entrando los efectivos militares en esa zona, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención un artículo que alguna vez leí sobre el contagio, o mejor dicho, el aumento del tráfico de drogas a Pakistán. Una vez que los talibanes fueron derrocados, el tráfico de opio que antiguamente estos auspiciaban tuvo que encontrar nuevas rutas, y parte de esas nuevas rutas ahora atraviesa Pakistán. Entonces sería interesante saber si Estados Unidos piensa seguir estas rutas hasta Pakistán y encontrar en este suceso algún método para involucrarse. No sé hasta qué punto sea de interés para Estados Unidos Pakistán, ¿no? O sea, estratégicamente Pakistán no representa gran cosa en la región de Medio Oriente, ¿no? O sea, siempre que pensamos Estados Unidos, Medio Oriente, pensamos inmediatamente en la relación que hay con los energéticos, ¿no? Y siempre, a lo mejor mal pensados nosotros, ¿no? No lo creo. Nunca mal pensados, pero siempre pensamos, Estados Unidos va a atacar porque necesita esos recursos, ¿no? Los recursos naturales de la zona. Y yo, en ese sentido, yo creo que Pakistán no tendría como mucho que ofrecerle más que una puerta abierta hacia la zona, nada más. Y además, poniéndome del lado de Obama y siendo el abogado de Obama, creo que hay ciertos rasgos que muestran que busca una salida, quizá no rápida, pero al menos efectiva de Medio Oriente, ¿no? El hecho de que muchos efectivos estadounidenses hayan movilizado de Irak a Afganistán en años recientes, también habla de una, quizá, nitidez en la manera en cómo va a abordar los temas en el Medio Oriente. Entonces, ¿para qué abrir un nuevo frente en Pakistán? Por eso, buena parte incluso del discurso de Obama se ha orientado a decir,
gracias a la colaboración del gobierno pakistaní, aunque algunos cargos más abajo de Obama han dicho que Pakistán no colaboró, Obama en el discurso internacional ha dicho, bueno, agradecemos la participación de Pakistán, aunque esta no se haya dado. Es como una forma de limar las perezas y decir, bueno, esto fue solo por Osama y nos vamos a retirar un poquito para que no pase a mayores, y vamos incluso a limpiar la imagen de Estados Unidos en la zona de Medio Oriente. Sí, bueno, también creo que esos comentarios de gracias a la participación de Pakistán se dan para no decir que se violó la soberanía de Pakistán, ¿no? Porque Estados Unidos es la bandera del mundo, es decir, estados libres y soberanos, ¿no? Estados Unidos dice, todos los estados tienen que ser libres y soberanos, y el hecho de que haya incursionado de esa manera en Pakistán le quita a su discurso que ha venido teniendo, ¿no? ¿Y cuál es la opinión de otros líderes? Ya vimos a Obama, que es además el central, pero ¿qué opinan en otras partes del mundo? En México creo que no tenemos ni opinión respecto al tema, o no he oído a Calderón decir nada al respecto. No sé si la canciller se haya enterado. No es bueno, cierto. Aquí Sonia minimizando el poder de nuestra política exterior. Pero no he escuchado yo tampoco una propuesta, no digo que no la haya, quizá la hay, pero no ha sido tampoco tan difundida. Ahora en Europa sí ha sido difundida la propuesta de algunos líderes. Me saltaba mucho la opinión de Angela Merkel, que decía que estaba muy satisfecha con la operación, que había sido un éxito y por fin podía cerrarse un capítulo de la historia de la cooperación internacional y contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Pero en otras partes de Europa el debate creció de si había sido lo correcto, si matar a Obama había sido la oportunidad que se buscaba. A Osama, ya van varias veces que quiero matar a Obama, pobre Obama. Si matar a Osama fue lo correcto. En especial en Francia hay voces muy críticas que dicen, no, esta no era la política que estábamos buscando. Eran medidas antiterroristas, pero no necesariamente matar a la cabeza de Al-Qaeda. Entonces Europa está convulsionada en cómo reaccionar frente a este acontecimiento. Y yo creo que buena parte de esta convulsión se da por los mismos principios de política exterior de cada país, ¿no? Hay que ver cuál es la opinión que ha tenido, por ejemplo, países como Gran Bretaña o España, que apoyaron desde un inicio la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y no es la misma opinión que pueda tener, por ejemplo, Suecia o Austria, ¿no? Que son neutrales en su política exterior, ¿no? Porque para ellos, a lo mejor, sí es importante la lucha contra el terrorismo internacional, pero no es lo mismo estar matando a los líderes que están propiciando este terrorismo, ¿no? A lo mejor ellos tienen opciones para solucionar este tipo de problemas diferentes. Un argumento que me parecía bastante sensato en la parte europea es que Obama es solo un personaje. Osama, nuevamente los confundo. Osama es todo un personaje. Y es solo eso. Que si bien quitaron a la cabeza de Al-Qaeda, ahora hay un segundo. Y Al-Qaeda funciona como una red. No está jerarquizado en el punto en que tras la muerte del líder se acaba el movimiento. Tras la muerte del líder sube el segundo al mando, y después está el tercero y el cuarto, y hay subredes todavía, y funciona como una especie de guerrilla. Entonces cortar la cabeza es solo una de las tantas que tiene el movimiento de Al-Qaeda, y que por ello la muerte de Osama no había significado el fin de la carrera contra el terrorismo. Sí, es justo lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, el hecho de que se haya muerto Osama no quiere decir que ya no va a existir el terrorismo internacional, ¿no? Al contrario, yo creo que hay que preocuparnos por cuáles puedan ser las repercusiones, ¿no? De matar a un líder en este sentido. Pero la organización va a seguir existiendo en tanto sus peticiones no sean escuchadas, ¿no? Y ahora el tema de la política antiterrorismo a nivel internacional. Leí un artículo hace unos días que me parecía muy interesante porque decía: las campañas antiterroristas no son únicamente políticas, son también campañas ideológicas. Y para combatir el terrorismo tienes que combatir el terror en las mentes. Sobre todo porque los políticos han incentivado esta batalla contra el terrorismo como si fuera una guerra. Y en la guerra, como en el amor, todo se vale, ¿no? Entonces, si todo se vale en esta guerra, se pierden principios, se pierden valores. Cualquier operación, por muy injustificada que pueda parecer, es válida. Entonces, si todo se vale en la guerra, es posible matar a Osama, es posible matar a los líderes antiterroristas, es posible violar la soberanía de los estados. Pero ¿qué pasa entonces cuando las medidas terroristas ya no son vistas como un acto de guerra? Estamos en un contexto local. La policía tendría que actuar, ¿no? Ya no los militares. Matar a alguien no sería el fin, sino arrestarlo. Pero también, como ahorita mencionabas, ¿no? O sea, no es nada más el hecho de matar al líder o meter a prisión a todos los
los que puedan estar involucrados, ¿no? Es porque finalmente esta red terrorista mantiene una ideología, ¿no? Y entonces la fomenta hacia toda su población, ¿no? ¿Cuántas personas que tienen el pensamiento de Al Qaeda no darían su vida en un atentado suicida por la causa, ¿no? No, a lo mejor no saben cuál es la causa, ¿no? Pero es la ideología que les han vendido, es la ideología que les han metido desde que crecen, desde que son niños, y entonces es muy difícil erradicar eso. Pero si vimos que el terrorismo era una guerra, la guerra contra el terrorismo, como en México se ha tildado a la guerra contra el narcotráfico como una guerra, ¿cómo entras en un proceso de desguerrificación, si puedo inventar la palabra? De quitar de la mente esta idea de que era una guerra y que era más un conflicto judicial, criminal, que tenía que casársele, pero que no tiene connotaciones bélicas. Ahora el papel es acabar con símbolos que los propios gobiernos crearon para justificar sus acciones. Es que es todo un problema, no puedes, es una contradicción, ¿no? Cuando la guerra es tan necesaria en un mundo como en el que vivimos actualmente, no puedes decir, voy a hacer la guerra contra este fenómeno que es el terrorismo, ¿no? Está de moda. Porque además, ¿cómo acabas el terrorismo, no? Es un fenómeno que no puedes erradicar de raíz ni de nada, ¿no? O sea, yo creo que el terrorismo es una figura que no puedes luchar ideológicamente contra ella, no puedes luchar en guerra armamentista, o sea, es un fenómeno al que no lo puedes erradicar nada más con el hecho de decir voy contra la lucha contra ese terrorismo, ¿no? No es algo que se pueda quitar tan fácilmente. Por ejemplo, me parecía muy encaminada la propuesta de Obama para eliminar Guantánamo como una prisión. Guantánamo es todo un caso en los Estados Unidos hasta el día de hoy, pero de alguna forma fue una buena intención de Obama demostrar que estaba comprometido con una campaña antiterrorismo. Eliminar al terrorismo como una forma de guerra, lo que había enfatizado Bush durante toda su administración. Ahora el reto para Obama era mostrar que no era una guerra, y para hacerlo uno de los primeros pasos era plantear políticas antiterroristas que fueran más congruentes, y una de ellas era cerrar Guantánamo como una prisión aislada, como una prisión en la que nadie sabía qué ocurría, pero que se tenían terroristas. Lamentablemente el propio aparato estadounidense no le permitió salir de ese hueco. Incluso regresó al mismo punto, porque cuando Obama dice, bueno, cerramos Guantánamo, ya quedó listo, todo aclarado. De repente los republicanos llevan el tema al Congreso, le dan la vuelta y Guantánamo se reabre. Entonces Estados Unidos está operado desde adentro para que no se acabe esta visión del terrorismo como forma de guerra. Hay un problema interno muy grave. Pero yo creo que además de que el gobierno de Obama pueda decir, hay que terminar con el terrorismo o vamos a cerrar Guantánamo para que no se expanda el terrorismo en el mundo, también hay que ver la contraparte, ¿no? O sea, si por ejemplo Al Qaeda como una red terrorista surge en Afganistán, en esa zona en Medio Oriente, mientras no se vaya la visión occidental de que Afganistán está mal y tiene que cambiar, mientras no se impongan gobiernos a los que la población no quiere, o sea, mientras esos problemas sigan, el terrorismo no se va a acabar, ¿no? No es el hecho de que diga Obama, vamos a cerrar Guantánamo para ya no tener a los terroristas aquí encerrados. No se trata de decir, bueno, vamos a retirarnos de Irak y de Afganistán, ¿no? Se trata de que las soluciones tienen que venir desde donde surgen los verdaderos problemas, ¿no? A lo mejor cuando se le cumplan sus exigencias a Al Qaeda, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ir desapareciendo el terrorismo, ¿no? Yo creo que si se le da libertad un poco a las peticiones que está haciendo Al Qaeda, o que se le dé un poco de respeto más a la población en Afganistán, en Irak, en esas zonas, entonces se va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Pero si Occidente sigue incursionando y sigue metiéndose en política interna y sigue persiguiendo a estas organizaciones, pues el terrorismo va a existir, ¿no? El terrorismo en la agenda internacional creo que será un tema importante en los próximos años. Si muchos de los temas que se habían planteado a nivel internacional y en los diversos foros eran terrorismo como prioridad, seguridad como lo más importante, ahora ¿qué va a ocurrir? Una vez que el tema del terrorismo empieza a ser opacado y quizá ya no es tan importante como lo fue antes, ¿qué va a pasar con todas las agendas de organizaciones gubernamentales de los estados que se habían enfocado netamente a los temas de seguridad? ¿Continuará siendo esta una prioridad
¿O ahora con la muerte de Osama habrá cambios y pondremos algunos temas extras en el panel de los acusados? Quizá el tema ambiental o no sé, cualquier otro tema. Pero bueno, como ya el tiempo se nos viene encima, me gustaría escuchar nada más sus conclusiones para cerrar el debate. Sí, sobre lo que decías de la figura del terrorismo en los próximos años, yo creo que sí se va a seguir manteniendo. Como les decía, mientras no se resuelva el problema de raíz, pues va a persistir, ¿no? Y no nada más en la zona de Medio Oriente, ¿no? El terrorismo yo creo que es una figura que va a estar presente y que está presente en todas partes en el mundo, ¿no? En Europa, con ETA, con el IRA, mientras no se resuelvan los problemas que fomentan la organización de las personas en estas redes, pues nunca va a terminar, ¿no? Entonces yo creo que sí va a seguir siendo un tema importante en la agenda internacional de aquí a por lo menos los próximos 50 o 60 años, yo creo. ¿Tanto? Sí, yo creo que sí, o más. Qué buena perspectiva hace Sí, si no se acaba el 2012, ¿no? Bueno, se acaba el mundo antes, pues se quita el pues tema. Sí, ya. Bueno, pues yo creo como conclusión que sí, el terrorismo, como dice Sonia, va a seguir persistiendo. Si no es el terrorismo, va a ser otro enemigo, sea ficticio o sea real, que Estados Unidos siempre va a necesitar para respaldarse o para justificar sus acciones, ¿no? Ya sea frente a su población al interior, o justificarse al exterior, ¿no? Ahí vemos cómo todo este aparato ideológico lo ha utilizado durante mucho tiempo, y el terrorismo es una gran arma que le ha funcionado desde Bush y desde antes para justificarse a nivel internacional también. Bien, yo concluyo con una pregunta, o con varias preguntas más que con respuestas. Y empezaría por decir, ¿fue el 9/11, el 11 de septiembre, un acto de guerra o fue un atentado terrorista? ¿Debe juzgarse o debió juzgarse a Osama como un terrorista, como un criminal de guerra, como un fugitivo de la justicia estadounidense? ¿Se le debe matar a los próximos fugitivos de la justicia estadounidense? ¿El sistema judicial de los Estados Unidos está listo para dar juicio a personajes del estilo de Osama? ¿La muerte de Osama puede ser comparable a la muerte de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial? Creo que estas respuestas podrían arrojarnos reflexiones en torno al tema. Osama fue un personaje de muchos que todavía continúan en la escena internacional. El terrorismo es un tema que, si bien era llevado de la mano de Osama, sigue existiendo, y las condiciones que generaron el terrorismo y que lo siguen generando aún están vigentes. Entonces creo que tampoco es un tema que debe ser olvidado y sino reconsiderado. Pero ahora cerramos la Torre de Babel. Muy buenas tardes de nuevo, apreciables ciberescuchas. Muchas gracias por permanecer con nosotros en esta emisión. El día de hoy, en la Vuelta al Mundo en 5 minutos, tendremos las noticias más relevantes. Comenzaremos este recorrido en Medio Oriente, de nuevo sí, en Medio Oriente, y es que vamos a darle seguimiento al caso de Libia, en donde desde el 31 de marzo, como ustedes ya saben, la OTAN mantiene una operación militar contra las fuerzas de resistencia del presidente Muammar Gaddafi. Pues bien, el día de ayer, el secretario general de la Organización del Atlántico Norte, Anders Fogh Rasmussen, declaró que con estos ataques se ha degradado significativamente la capacidad militar de Gaddafi. Cabe recordar que el supuesto objetivo de estos ataques es acabar con la represión de un movimiento contra el régimen del dictador libio. Aun cuando esta operación militar no ha logrado su objetivo primario, sí se estima que los ataques de la coalición internacional han provocado fuertes pérdidas en el ejército libio, en donde 1/3 del material pesado y al menos la mitad de las reservas de municiones han sido destruidas. Continuando con nuestro recorrido también en Medio Oriente, nos vamos hacia Irak, en donde al menos 25 muertos y 70 heridos fueron el resultado de un atentado perpetrado el día de hoy en la madrugada, cerca de una estación de policía de la ciudad de Kirkuk. De acuerdo a las primeras investigaciones y versiones de testigos, el atentado consistió en al menos 2 explosiones. Una primer bomba fue instalada en un automóvil estacionado frente a esta estación de policía, y otra más estalló cerca de ese lugar momentos después de que estalló la primera. Continuamos nuestro recorrido por el mundo y llegamos hasta Japón, en el sudeste asiático.
en donde trabajadores japoneses entraron en el último de los 3 complejos de reactores afectados por fusiones de combustible nuclear en la planta de Fukushima, dañada por el tsunami en marzo pasado. La compañía responsable, que es Tokyo Electric Power, avanza en el trabajo dentro de los complejos nucleares para instalar un sistema de enfriamiento que estabilice los reactores. Sin embargo, como hemos venido viendo a lo largo de las noticias, los trabajos se ven limitados sobre todo por los altos niveles de radiación. Siguiendo con nuestra vuelta, nos vamos hasta América. En Estados Unidos, un juez de Nueva York fijó una nueva audiencia para Dominique Strauss-Kahn. Como tal vez ya lo han escuchado en televisión, en radio, lo han leído en periódicos, Strauss-Kahn era el director del Fondo Monetario Internacional y pretendía aspirar a un cargo público en Francia. Ayer renunció a ser director del Fondo Monetario Internacional por las acusaciones de abuso sexual que se le tienen, que levantó una trabajadora del hotel donde se hospedaba este fin de semana. La nueva audiencia que se programó para hoy en la tarde será importante para Strauss-Kahn, pues su defensa pedirá que el acusado sea liberado de la cárcel de la isla de Rikers, donde está detenido actualmente, y donde va a ofrecer $1 millón de fianza y la entrega de sus documentos de viaje. Siguiendo en América, bajando un poquito más hacia el sur, en México, ¿se acuerdan ustedes de Josmar Flores? Yo creo que no, pero hay que recordar el secuestro, no sé si se acuerden del secuestro de un avión hace aproximadamente 2 años. Este avión de la línea de Aeroméxico. Josmar Flores fue el boliviano que secuestró el vuelo 576 de Aeroméxico y amenazó con hacer explotar la aeronave con una supuesta bomba que resultó ser latas de jugos y cables no conectados. Según este señor, que es un pastor boliviano, mantuvo privados de su libertad a los pasajeros, pues buscaba presionar a las autoridades mexicanas, supuestamente para advertirle a Felipe Calderón sobre un devastador terremoto que Dios le había anunciado ocurriría en México. Esta locura fue una mala forma de llamar la atención por parte del señor Flores, pues el día de ayer una juez federal sentenció al boliviano a 7 años, 7 meses y 15 días de prisión, y no nada más eso, sino que también lo sentenció a pagar la reparación del daño material a favor de la aerolínea, cuya afectación a su patrimonio fue calculada en 738,222 pesos. Así que ya lo saben, estimados ciberescuchas, cuando quieran llamar la atención, no lo hagan secuestrando un avión. Terminaremos finalmente este recorrido por el mundo con una noticia relacionada con el mundo del cine. Ayer el Consejo de Administración del Festival Internacional de Cine de Cannes declaró persona non grata en el certamen al director danés Lars von Trier. El motivo, haberse declarado simpatizante de Adolfo Hitler. Aun cuando sus declaraciones no han sido bien vistas por los organizadores del festival, su película, llamada Melancolía, seguirá en competencia por la Palma de Oro de esta 64ª edición. Así concluimos el día de hoy la Vuelta al Mundo en 5 minutos. Están ustedes bien informados de las noticias más relevantes hasta el momento. Yo soy Sonia y los espero en la próxima emisión para dar otra vuelta. Comunícate con nosotros a nuestro correo elalep.comunicaradio@hotmail.com. Visita nuestro blog elalepcomunicaradio.blogspot.com. Síguenos en Twitter a @elalepradio o en Facebook en Elalep Comunica Radio. Esperamos tus opiniones y comentarios. Bien, regresamos, pero solo para despedirnos. Esto ha sido todo en el Aleph el día de hoy. Agradezco a Sonia Désiga del otro lado de la cabina. Espero que este programa les haya gustado mucho y que nos escuchen en la próxima emisión. A Gloria Valencia, otra vez de invitada especial. Hola, nos vemos. Adiós. Otra vez, porque vamos a hablar de la segunda temporada. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Un placer como siempre y espero seguir escuchándolos. Y hablando también aquí. Claro. Pues bien, yo soy Héctor Herrera, me despido, ha sido un gusto. Nos estamos escuchando dentro de 8 días. Esto fue la LEP por Comunica Radio.